Muy bien, nos vamos de inmediato a nuestro primer diálogo a esta hora de la tarde con nuestro invitado, el doctor Rodrigo, para hablar precisamente de las cifras, ¿no? Lo tenemos ya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a la segunda edición de TV Perú Noticias, porque en realidad lo que acabamos de revelar, según lo que ya informa la Defensoría del Pueblo, no se cuenta con disponibilidad de camas UCI. La situación está sumamente preocupante y el comportamiento de las personas es lo que va a determinar esta curva. ¿Qué información nos puede usted dar al respecto? Muy buenas tardes, Karina. Bueno, efectivamente ya en Lima ya no hay camas prácticamente, como tú bien mencionas, el sistema está saturado y según la última actualización de su salud a nivel nacional solamente están quedando 127 camas. Sabemos y se está viendo de que se está ampliando la oferta de camas. Al día de hoy hay una oferta de 1.836 camas, que es superior al máximo de oferta que tuvimos en la primera ola, en la quincena de agosto. Pero sin lugar a dudas, la velocidad con la que crece la demanda de camas es mucho mayor a la que tuvimos en agosto del año pasado. Claro, ahí tenemos la curva que lo vemos precisamente en la pantalla y sobre todo cómo ha ido creciendo para prácticamente llenar y llegar a un nivel tope. Pero recordamos además, si hacemos el comparativo, ni en el pico de agosto del año pasado, ingeniero Parra puede ilustrarnos un poquito sobre este detalle que le planteo en relación a agosto del año pasado. Estamos por encima de esa cifra, ¿no? Sí, el pico de agosto del año pasado, bueno, llegamos a 1.553 camas y al día de hoy ya tenemos 1.709 camas ocupadas. Con la última actualización de su salud del día de hoy, hace poco más de 4 días superamos el máximo de agosto, y la gran diferencia, como tú podrás notar en esta curva, es que el comportamiento en esta etapa es exponencial. Quiere decir esto, que la velocidad de la demanda de camas UCI es mucho mayor a la que tuvimos en el mes de agosto del año pasado. Hace pocos días, sí. Salud nos hablaba incluso de haber superado el máximo histórico, ¿no es cierto? Y en realidad estamos en una situación complicada, pero se nos había dicho que, digamos, si hablamos del año pasado, en el año 2020, ingeniero Parra, ¿cuál fue el mes en el que se registró el mayor pico de ocupación, por ejemplo, de camas UCI, que nos permitía medir, ¿no es cierto?, cómo estábamos en la pandemia? Bueno, el mayor pico fue el día 14 de agosto, con 1.553 camas ocupadas. Posterior a este pico, el descenso de la curva disminuyó, al igual que hospitalizaciones y fallecidos. Y a la fecha, ahora, ¿cuántas tenemos ocupadas? Son 1.709 camas ocupadas al día de hoy. Ojo que hablamos de 300 camas más. Bueno, 200, casi 200 camas más, correcto. Casi 300. Bueno, no somos muy expertos en las cifras, para ello están ustedes los especialistas. Ingeniero Rodrigo Parra, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos con el tema de la práctica en cuanto a las pruebas moleculares, las pruebas, las antígenas, que también fue un lote importante que adquirió el gobierno peruano, o en qué, digamos, estaríamos como que fallando un poquito para poder revertir esta curva, mientras esperamos la vacuna de paso? Correcto. Bueno, recordemos que en la primera ola, en la primera etapa de la pandemia, se cuestionaba mucho el uso de las pruebas rápidas o serológicas, que era la principal arma que usaba el gobierno para la detección de casos. Las pruebas moleculares, que eran las que aconsejaban médicos y epidemiólogos hasta el día de hoy, se usaban en muy poca cantidad. Hablamos de 3.000 pruebas en promedio en esa etapa. Al día de hoy se están usando 13.000 pruebas moleculares al día, lo que permite también diagnosticar o confirmar más casos. Solamente por pruebas moleculares al día de hoy se están confirmando 2.500 casos nuevos, más los casos que se confirman por pruebas serológicas y más los casos que se confirman por pruebas antígenos, que se acaban de incorporar hace una semana. Así es, recién hace una semana, pero en realidad incorporar un poquito más, porque ya se había hablado de las mismas. Ahora, en el caso de las personas hospitalizadas, ¿no es cierto? Le plantea lo que nos ha dicho de Salud hace pocos días en cuanto al máximo histórico ya de hospitalizados, de tener camas UCI ocupadas, camas hospitalarias que también, por supuesto, ya están haciendo falta. ¿Cuál es su proyección en las próximas 2 semanas, dado que nos han señalado pues que en las siguientes 2 semanas es determinante cómo se comporte el peruano para saber cómo vamos en la curva? Bueno, como verás en la curva de hospitalización, el año pasado llegamos a un pico de ocupación de 14.000, poco más de 14.000 camas ocupadas. Al día de hoy, en base al último reporte del MINSA, son 8.673 camas de hospitalización ocupadas.
La tendencia de esta curva ha aumentado a partir de quincena de diciembre y esto en vista de que las camas UCI, el sistema colapsó, ya no habían camas libres y los pacientes o las personas que requerían camas se volcaron a las camas de hospital. El crecimiento de estas camas en la última semana es de 257 por día. Hablamos que si seguimos con esta tendencia, en 4 días se llenan 1000 camas más. Pero ojo que estamos señalando, según lo que nos ha dicho la Defensoría del Pueblo, información importante, última que se acaba de propalar, es que no se tienen, solamente quedan 4 en lo que es Minsa. En salud, digamos, ya en camas UCI ya no tenemos disponibilidad, ¿no? Sí, eso es en camas UCI. En camas de hospitalización, que son las que no tienen ventilador, son dos segmentos separados. En camas de hospitalización sí habría margen, pero en UCI efectivamente ya no hay camas. Como bien dices, en Lima seguramente solamente hay 4, pero en hospitalización todavía hay margen de crecimiento y es lo que estamos viendo. Claro, pero es muy preocupante lo que acaba usted de decirnos, porque querría decir que entonces en 4 días se llenarían un promedio de 1000 camas. ¿Se coparía? Sí, lo que estamos viendo es que en promedio la ocupación de camas de hospital, que es diferente a UCI, es de 257 por día. Entonces, 257 en 4 días te dan 1000 camas ocupadas, ¿no? Si es que se mantiene esta tendencia que, como te digo, está acelerando. Pero esto es en hospitalizados, ¿ah? Hay que aclarar bien lo que usted nos está puntualizando. Correcto. En Es hospitalizados. Y si seguimos con esta tendencia, ¿qué va a pasar? En UCI Bueno, especialmente. Correcto. Bueno, volviendo al tema de UCI, ante un sistema saturado nos va a tocar lamentablemente experimentar lo que pasamos el año pasado cuando el sistema estaba colapsado, que la curva de fallecidos comienza a despegar y es lo que está pasando ahora. Los fallecidos que reporta a diario el MISA son 80, la semana pasada eran 66, hace 2 semanas eran 50 y esto viene aumentando. Claro, ahora, en las últimas cifras nosotros hemos podido ver que más bien otro de los indicadores es precisamente estas medidas que se van tomando o las medidas para precisamente reducir la movilidad los fines de semana, los domingos, no vehículos privados, el toque de queda que empieza más temprano y en las regiones donde hay alto riesgo incluso empieza 6 de la tarde. ¿Esto va a ser suficiente? No podríamos decir que va a ser suficiente, pero de todas maneras suma. Esto igual en la misma medida se aplica en otras regiones en otros países de la región y de alguna forma limita los focos infecciosos que son las reuniones, las visitas entre regiones, pero no sabemos, como bien digo, que si es que va a ser necesario o no, o va a ser suficiente o no. Va a depender muchísimo del comportamiento. Le pido que analice con nosotros el cuadro de personas fallecidas, si lo tenemos listo. COVID-19 fallecidos nuevos, promedio móvil de 7 días. Ahí tiene usted la gráfica que nos puede ilustrar. Esta gráfica lo que muestra en la última parte es una tendencia al alza. Las últimas 2 semanas se ha visto un importante incremento de los fallecidos que reporta el MINSA a diario. Ya promediamos al día de hoy 80 fallecidos por día. La semana pasada ya veníamos con un crecimiento de 66 y nuestro periodo, entre comillas, más estable fue en los meses de octubre y noviembre, donde se reportaban solamente, por así decirlo, 50 fallecidos por día, ¿no? Entonces, esta curva está despegando. Lamentablemente, tiene una tendencia a seguir creciendo junto con la saturación de camas, como ya mencionamos hace un momento. Bueno, en promedio, ¿cuántas personas en realidad fallecerían según, no sé, si se puede establecer una proyección de aquí en las próximas 2 semanas? Porque entendemos que la medición va yendo cada 2 semanas, que es el tiempo de incubación y desarrollo de este virus, ¿no? Sí, correcto. O sea, si nos basamos en la tendencia, si la semana pasada fallecían en promedio 66 personas por día, esta semana son 80. Si se mantiene la tendencia, estaríamos hablando de que llegaríamos a reportar la siguiente semana más de 100 por día, ¿no? ¿Qué ha pasado? La semana pasada se ha reportado hasta 116 muertos en un día. Si recordamos, el día domingo se informó alrededor de 101 personas que perdieron la vida en nuestro país en un solo día, ¿no? Por la COVID-19. Consejos finales, por favor, que nos pudiera usted ilustrar más aún en un momento en el que podríamos señalar que porque se ha señalado que entran las vacunas pronto al país, ciertamente se relajan las medidas de seguridad. Sí, la verdad no deberíamos tomar las vacunas para descuidarnos o relajar las medidas que tenemos de distanciamiento y lavado en general.
Vemos el caso de Chile, donde ya comenzaron con la vacunación el 24 de diciembre y los casos están aumentando, la positividad está aumentando y más rápido son los casos que se confirman a diario que las personas que se logran vacunar. Entonces, Claro. es un escenario similar a lo que nos puede pasar. Pero, ingeniero, en el Perú se ha hecho una encuesta en el último fin de semana donde muchos peruanos señalan que no estarían dispuestos a vacunarse. ¿Qué opina usted? Bueno, eso de todas maneras es muy preocupante, no puedo ahondar en el tema porque no es de mi expertise, pero definitivamente para que las vacunas puedan funcionar en un país tiene que haber un porcentaje mayor para que el virus no se expanda, ¿no? De nada sirve que solo una minoría se vacune, eso no va a servir de nada con respecto a las vacunas. ¿Qué significa el hecho de que este virus ahora ataca, digamos, a los organismos más jóvenes? El promedio entre 30 y 40 años, a diferencia del virus clásico, digamos, que atacaba con mayor frecuencia a personas adultos mayores. ¿Tienen alguna estadística adicional respecto de este punto? Sí. Con respecto a ese punto, todavía no se ha comprobado que se deba definitivamente a la variante del virus. Lo que sí se está viendo es de que a partir del mes de diciembre, a mayor reuniones y lamentablemente las fechas, fueron más las personas jóvenes que se estuvieron moviendo, haciendo las visitas, y son estas personas jóvenes las que finalmente terminaron internadas. Lamentablemente, la curva de fallecidos o el crecimiento que estamos viendo se está dando por personas mayores, adultos mayores aún. Entonces, son los jóvenes los que de alguna manera están contagiando, siguen contagiando a los adultos. ¿Es posible que nos establezca en cuanto a se ha incrementado la estadística de jóvenes infectados? No, lamentablemente no hay una data específica para eso. Me gustaría decirte, pero no hay un crecimiento aún de fallecidos en jóvenes. La que está despegando es de fallecidos de adultos. Claro, le presentamos la última gráfica, si me permite, vamos con la número 6, se la pido de inmediato a producción para que usted nos pueda explicar cómo interpretar o cómo entender sobre los nuevos casos positivos por el tipo de pruebas y finalmente cuál es la más certera, la molecular, la antígena. Ya sabemos que la serológica mide el nivel de anticuerpos del organismo. Explíquenos, por favor. Sí, con respecto a esta gráfica que estás mostrando, como verás, en la parte baja, en color morado, son los nuevos casos que se logran detectar por pruebas moleculares, que al fin y al cabo son las más certeras. Por mucho tiempo estuvimos usando las pruebas serológicas que están en rosado, que ya a medida que han pasado los meses se han reducido y por ende los casos también se han reducido. Y las que se han incorporado hace unas semanas son las que están en color verde, que son las pruebas de antígeno, que en términos generales lo que detectan es la proteína que está sobre el virus y también le da un grado de eficiencia mucho mayor definitivamente a las serológicas. Entonces, en base a este aumento de pruebas de moleculares y antígenos, se están detectando más casos. Lamentablemente, la positividad, que es la proporción de casos con respecto al total de pruebas, está aumentando. Lo que nos dice en resumen de que el virus se sigue expandiendo y son más los contagios que vemos a diario. Sé que puede parecer un mensaje trillado, ingeniero, repítanos, este virus es más virulento, la rapidez con la que se propaga. Háganos una reflexión ahí en este tema porque conocemos a personas que en 3 días contagiaron a toda su familia y que en el resultado del examen arrojó la nueva variante británica, pero hoy en día hablamos de más variantes. Sí, todavía no se sabe mucho, bueno, todavía no se ha confirmado la variante, el ingreso de la variante de Brasil, pero sí se está conociendo el día de hoy que están ingresando. Todavía, lo que sí se está sabiendo es que por la frontera sí están ingresando desde Manaus. Con respecto a la inglesa, lo que se sabe es de que si la variante conocida ya transmitía o contagia hasta 3 personas, la nueva contagia hasta 4. Eso hace de que en un grado de reproducción de 4 ciclos, una persona logre contagiar hasta 64 personas, ¿no? Entonces, ese es el mayor riesgo con respecto a la nueva variante, ¿no? Que hayan mucho más contagios y se termine de saturar más de lo que está el sistema de salud y eso devenga en muertes. Bueno, muchas gracias nuevamente a usted por esta comunicación. El ingeniero Rodrigo Parra, él es analista de datos, hablándonos de la realidad actual en nuestro país sobre la presencia del virus y que evidentemente va a depender mucho del comportamiento para el análisis de las medidas que se van adoptando, pero también para tratar de revertir esta curva que nos afecta. Amigos, nuestra